Gracias, Alba. Bueno, pues buenos días a todos. Pues esta interesante discusión de introducción un poco, pues hoy nos va a hablar de tratamiento de reperfusión del ictus isquémico agudo, marcadores de neuroimagen, predictores de evolución clínica, el doctor Artur Renou Jornet. Bueno, Artur es neurólogo del Hospital Clínic de Barcelona. Él está especializado en patología vascular y además de ser un excelente neurólogo clínico asistencial, pues también tiene un amplio currículum académico, participación en más de 50 papers indexados en el primer cuartil, primer autor en más de 10 de ellos. Y bueno, es con este background, ¿no? Con esta cartilla de presentación con la que hoy pues, le damos paso para que nos comparta todo su conocimiento sobre este tema tan interesante para los radiólogos, neuroradiólogos, neurólogos y en especial para aquellos, ¿no? que estamos involucrados en la imagen del ictus. Muchas gracias, Artur, por estar aquí. Cuando quieras, puedes empezar. Muchas gracias, Albert. Primero que nada, agradecer la invitación tanto al doctor Pedaza como a Albert de poder estar con todos vosotros. Y para no quitaros más tiempo, empezaremos a compartir la pantalla y empezaremos la presentación. De acuerdo, como ha dicho Albert, bueno, hablaremos sobre, dentro del tratamiento de reperfusión del ictus isquémico agudo, hablaremos sobre marcadores de neuroimagen, predictores de evolución clínica. Primero que nada, pues me gustaría un poco introducir, ¿no? de qué estamos hablando, ¿no? De qué es el ictus. Por una parte, decir unas pequeñas pinceladas que el ictus es una enfermedad muy frecuente, muy prevalente, que afecta a 17 millones de personas al año. Mueren más de 6 millones de personas al año a causa del ictus, y decir que es la primera causa de discapacidad mundial y la segunda causa de demencia. Con esto ya podemos hacernos la idea del impacto que tiene. Y además es la primera causa de muerte en mujeres y la tercera en hombres, lo que le sitúan en el segundo escalón, en la segunda posición de la causa de muerte global en el mundo. A lo largo de la vida de una persona, 1 de cada 4 personas sufrirá un ictus de diferentes características a lo largo de su vida, y actualmente hay más de 80 millones de supervivientes con ictus. Supervivientes que algunos sin secuelas, otros con secuelas leves y otros con secuelas moderadas o graves, que nos hace ver el impacto tanto emocional, social como económico que tiene esta patología tan frecuente y tan devastadora en muchos casos, ¿no? Y entrando ya un poco en detalle, ¿no? Hablando mínimas pinceladas de la fisiopatología del ictus, sabéis que, ¿no? que la isquemia cerebral se produce como una consecuencia de una reducción transitoria permanente del flujo sanguíneo debido a una oclusión de una arteria cerebral, ya sea por una trombosis local, un trombo que se forma en las arterias intracraneales, o bien por mecanismos embólicos. En el ictus, como ya os he comentado antes de la introducción, ¿no? Tienen lugar cambios hemodinámicos a nivel del tejido cerebral, pudiéndose diferenciar dos claras áreas en la zona de isquemia. Por una parte tendríamos el infarto o el core, ¿no? que es aquella área central que recibe el flujo directo de la arteria ocluida y donde se produce el menor aporte sanguíneo. Y luego tendremos una segunda área, que es la zona de penumbra, en la que los niveles de flujo sanguíneo cerebral se sitúan por debajo de los umbrales funcionales, es decir, en esta área las neuronas dejan de funcionar, pero de forma transitoria, ¿no? Si no conseguimos restablecer este flujo sanguíneo, pues la área de penumbra se convertirá en un infarto establecido y por lo tanto traerá consecuencias al paciente con diferentes grados de secuelas, ¿no? Debido, como conocéis todos, a la escasa tolerancia que tiene el cerebro a la isquemia, pues el principal, ¿no? objetivo y la principal diana de los tratamientos de reperfusión del ictus es reinstaurar lo más rápido el flujo sanguíneo cerebral mediante los tratamientos de reperfusión, ¿no? Y para simplemente comentar, para los que están menos familiarizados, actualmente hay 2 tratamientos de reperfusión cerebral. Por una parte tenemos un tratamiento fibrinolítico endovenoso sistémico, que es el Alteplasa, el Actilise, que es un fármaco que disuelve, deshace los trombos, y por otro lado tenemos los tratamientos endovasculares mediante dispositivos de trombectomía mecánica, ¿no?
Las pinceladas del TPA tiene un largo recorrido, como antes ha comentado el doctor Puig, ya hace más de 20 años que se conoce, ¿no? Sobre el 95 y los años posteriores pues hubo varios ensayos que demostraron la eficacia de la alteplasa en pacientes con ictus isquémicos, consiguiendo pues una tasa de funcionalidad mayor del 50%. Esto es en cualquier tipo de oclusión, esto es importante resaltarlo, no solo en proximales, sino también en distales. Y hace escasos años, 4 o 5 años, pues digamos que previamente la ventana terapéutica del TPA se limitaba a las 4 horas y medias, pero se empezó a hablar de que había pacientes que toleraban mayor tiempo estar en penumbra y que el core se mantenía más pequeño. Entonces se empezaron a hacer dos grandes ensayos, entre ellos el Wake Up, en que en pacientes con ventanas extendidas, es decir, más allá de las 4 horas y medias, mediante técnicas de imagen con resonancia y perfusión, podíamos seleccionar pacientes que tuvieran un área de penumbra y por lo tanto una viabilidad tisular, y se les podía administrar TPA, ¿no? Y entonces estos ensayos demostraron que la administración de TPA en ventana extendida, que puede ser hasta 9 horas desde el tiempo conocido o hasta 16 horas del tiempo desconocido, pues la administración del TPA mejoraba mucho el pronóstico de los pacientes en comparación del placebo, ¿no? Por lo tanto, aquí ya es cuando ya se veía un poco venir, pero que las técnicas de neuroimagen avanzada, sobre todo la perfusión, nos podía aportar gran información y aumentaba el número de pacientes tributarios de terapias de reperfusión. En cuanto a la trombectomía mecánica, pues algo similar pasó, ¿no? Sobre el año 2013 salieron 3 ensayos pivotales en que los 3 no demostraron superioridad por diferentes motivos, muchos de ellos por la selección de los pacientes, pero en 2005 salieron en el mismo año 5 grandes ensayos clínicos que demostraron claramente la superioridad de la trombectomía mecánica respecto al mejor tratamiento médico en el tratamiento del ictus por oclusión proximal, sea oclusión carotidia o oclusión de segmentos proximales de la cerebral media. Al igual que en el TPA, pues se abrió una nueva ventana, ¿no? Es decir, la trombectomía funcionaba en las primeras 8 horas, entre 6 y 8 horas del ictus. Hace también 3-4 años, igual que pasó en el TPA, pues se exploró la información que podíamos tener gracias a las técnicas de neuroimagen, ¿no? Sobre todo técnicas de perfusión como pueden ser la resonancia, y 2 grandes ensayos, tanto el Diffuse 3 como el Down, ¿no? Que analizaron ictus de 6 a 16 horas y el Down incluso hasta las 24 horas, demostraron claramente que seleccionando pacientes con técnicas de imagen avanzadas como la perfusión podíamos obtener un enorme beneficio del tratamiento endovascular. Tal es así que el número necesario de pacientes que necesitamos tratar para obtener un beneficio es menor a 3. O sea, por cada 3 pacientes que tratamos en la ventana extendida mediante trombectomía mecánica, 1 conseguía una independencia funcional, ¿no? Esto es una pequeña introducción que quería hacer en cuanto al tratamiento del ictus. Ya entrando un poco más detalle, y siempre es importante, ¿no? Explicar, aunque sea de forma muy resumida porque es un mecanismo muy complejo, qué sucede en la isquemia cerebral, ¿no? Durante la isquemia cerebral tiene lugar la degradación de proteínas de la barrera hematoencefálica y de células endoteliares, que este hecho es fundamental en el desarrollo de las posibles complicaciones que vemos en el ictus, tanto el edema vasogénico como en la transformación hemorrágica, ¿no? Diversos mecanismos, entre ellos el que más destaca es el estrés oxidativo, se encuentran directamente relacionados en este daño, ¿no? El estrés oxidativo produce así una activación de unas proteínas que se encuentran inactivas a nivel del endotelio vascular, que son las metaloproteinasas, y la activación de estas metaloproteinasas lo que producen en sí es una degradación de la matriz extracelular, dañan la unión neurovascular y producen un daño de la barrera hematoencefálica con la consecuente magnificación del edema y la transformación hemorrágica, ¿no? Como podemos ver aquí en este esquema, la activación de estas metaloproteinasas pues produce un daño endotelial, un daño de la barrera hematoencefálica, y a partir de aquí pues salen al parénquima sustancias nocivas, radicales libres, que pueden tener repercusión a nivel neuronal, facilitando el edema y la transformación hemorrágica. No solo eso, sino también este esquema de Neurology yo creo que lo resume muy bien. La isquemia en sí, por sí, ya puede producir un daño de la barrera hematoencefálica, pero también lo que nosotros hagamos en el ictus también puede producirlo, ¿no? Hay
hay claramente estudiado que la reperfusión en sí, ¿no? Aquellas arterias que se obstruyen y pueden reperfundir espontáneamente, la propia reperfusión puede provocar el fenómeno conocido como daño por reperfusión, es decir, restablecer el flujo a áreas que están dañadas y por lo tanto frágiles para presentar cualquier complicación, entre ellas la transformación hemorrágica, incluso la reperfusión, entre comillas, que nosotros podemos provocar con los tratamientos de reperfusión, ¿no? Las transformaciones hemorrágicas muchas veces pueden estar magnificadas tanto por el tratamiento fibrinolítico que nosotros podemos dar, que, insisto, que es un fármaco que disuelve los coágulos, como incluso por los tratamientos endovasculares. Y es aquí cuando no entran las técnicas de neuroimagen avanzadas. Desde que empecé a dedicarme a esto, pues me he dedicado un poco a analizar cada una de las técnicas de imagen de las que disponemos para buscar tanto predictores que nos puedan dar información sobre cómo será el curso evolutivo de los pacientes, así como que nos den información al momento o al instante de cómo se puede encontrar la barrera hematoencefálica y también así predecir un poco cómo irán estos pacientes, ¿no? El uso de técnicas diagnósticas no solo es fundamental para el manejo inicial perdón, de los pacientes con ictus isquémico, sino también, como veremos ahora, nos puede dar mucha información muy valiosa a la hora del manejo posterior después de los tratamientos de reperfusión y anticiparnos a posibles complicaciones y a la posible evolución, ¿no? Entre ellas tenemos el TAC de energía dual, que hablaremos de cada una de estas técnicas, el TAC de perfusión y la resonancia magnética cerebral. Tanto el TAC de perfusión como la resonancia de perfusión, como hemos dicho, nos pueden dar información sobre la viabilidad tisular, el estado hemodinámico del cerebro, sobre el core y sobre el área de penumbra. Y luego técnicas, otras técnicas como pueden ser el TAC de energía dual, nos pueden ofrecer la posibilidad de tener información de cómo está esta barrera hematoencefálica, ¿no? Entre estos métodos, pues, técnicas de imagen que están basadas en la detección de extravasación de contraste, como puede ser el TAC de energía dual o la resonancia con gadolinio, nos pueden dar información sobre los diferentes grados de daño de la barrera hematoencefálica, ¿no? Y ahora, entrando en cada uno de ellos, empezaremos por el TAC de energía dual, que todos muy bien conocéis, ¿no? El TAC de energía dual, a diferencia del TAC simple, que es la imagen que vemos a la izquierda, como sabéis, no entraré en muchos detalles porque vosotros tenéis mucho más conocimiento que yo. Pues el TAC de energía dual se compone de dos fuentes de rayos X que se emiten de forma simultánea a diferentes voltajes, y esto conseguimos adquirir un conjunto de datos que pueden mostrar diferentes niveles de atenuación, ¿no? Estas secuencias, cuando se adquieren, se procesan por un software que tiene capacidad de discernir la composición química del tejido escaneado. En este caso, ¿no? Lo que nos interesa es, después de la trombectomía mecánica, nos podemos encontrar con esta imagen de la izquierda, que esto sería la secuencia basal, como puede ser un TAC simple, que vemos una hiperdensidad, y el TAC de energía dual nos permite diferenciar si esta hiperdensidad realmente se trata de sangre o de contraste, ¿no? Que este ejemplo, pues, claramente nos demuestra que esta hiperdensidad es contraste. ¿Qué implica esto? Simplemente es decir que hay contraste y no hay ninguna transformación hemorrágica. Esto tiene alguna implicación clínica, tiene alguna implicación pronóstica, nos va a cambiar el manejo de estos pacientes. Pues, como veremos, la información que nos puede ofrecer esta técnica es muy relevante, ¿no? Como os decía, esta imagen es muy característica después de los tratamientos de reperfusión, sobre todo la trombectomía mecánica, ¿no? Durante la trombectomía mecánica se administra agentes de contraste para poder ver el estado de oclusión del vaso y de la perfusión a nivel del angiograma. Y esta imagen, este hallazgo es muy frecuente, ¿no? Después de la trombectomía mecánica, en más de la mitad de los pacientes nos podemos encontrar esta hiperdensidad, que esta hiperdensidad puede ser tanto a nivel del parénquima como a nivel del espacio subaracnoideo, y nos indica que aquí ha habido un daño de la barrera hematoencefálica de diferente grado, ¿no? Estudios previos han visto que se asocia con menor tasa de mejoría neurológica precoz, por lo tanto ya nos está indicando que aunque sea leve, podría haber una implicación clínica. Se ha asociado que también tienen mayor mortalidad y es un marcador de transformación hemorrágica. En cambio, el TAC simple, esta información no las podemos dar, ¿no? Si nosotros hacemos un TAC simple después de la trombectomía mecánica, pues vemos una hiperdensidad y la precisión para predecir si es contraste o sangre es más limitada, ¿no? Podríamos definir si las unidades Hounsfield que tiene y con esto hacernos una idea, pero habría
un riesgo de equivocación, ¿no? Y en el TAC simple lo que tendríamos que hacer es imágenes seriadas para ver si hay este lavado precoz, ¿no? En el caso de que sea contraste, pues a las 24 o 48 horas debería desaparecer, y en el caso de la transformación hemorrágica, pues esta hiperdensidad persistiría más allá de estas 24 horas. Como os digo, las implicaciones que puede tener, pues sobre todo a nivel médico, ¿no? A nivel neurólogo, que es también a lo que me dedico en mi práctica clínica diaria, me implica en el retraso del tratamiento antitrombótico que podemos iniciar los pacientes. Un paciente que necesita anticoagularse de forma precoz por el alto riesgo trombótico que tiene, pues si hacemos un TAC simple no nos ayuda a diferenciar si realmente es sangre o contraste, y nos limita también la información pronóstica, ¿no? Entonces, varios estudios ya demostraron, ¿no?, que el TAC de energía dual pues tiene una alta sensibilidad y especificidad. Aquí os pongo dos ejemplos, ¿no? Uno es el superior, es un ejemplo de extravasación de contraste, ¿no?, que vemos en la secuencia simple. Vemos una hiperdensidad a nivel temporal frontal derecho, que cuando el software del TAC de energía dual nos permite diferenciar la composición química, nos dice que esta hiperdensidad no se trata de sangre, sino más bien es contraste, y en la resonancia que hacemos inmediatamente después vemos que aquí no hay rastro de ninguna transformación hemorrágica, así que nos podría decir que es un área, que hay un daño de la barrera hematoencefálica, y nos podría estar traduciendo un área de isquemia precoz. El ejemplo inferior es un ejemplo de transformación hemorrágica. Aquí, bueno, podemos ver las dos secuencias a la vez, ¿no? Un paciente que se ha hecho una trombectomía mecánica, y después de la trombectomía mecánica hacemos un TAC. Vemos dos hiperdensidades, una a nivel temporal y una a nivel profundo. Cuando el software nos permite diferenciar la composición química, vemos que la hiperdensidad temporal corresponde más a sangre, y que la hiperdensidad que vemos a nivel profundo es una extravasación de contraste, y así nos confirma en la resonancia que hacemos a posteriori, ¿no? Como os decía, varios estudios publicados a inicios del año 2010 pues demostraron que es muy sensible, muy específica y con una alta precisión para poder discernir estas diferentes componentes químicos. Aquí puede haber a veces interferencias cuando podemos encontrar material cálcico, que a veces sería el otro componente que el TAC de energía dual nos podría permitir diferenciar. Con ello, lo que nos permite ver es, gracias a la gradación, ¿no?, a poder diferenciar entre la no existencia de áreas hiperdensas, la existencia de hiperdensidades que sean debidas al contraste o a la sangre, pues el TAC de energía dual ya nos hace una idea de cómo está esta barrera hematoencefálica, ¿no? La isquemia, como sabéis, induce cambios tiempo dependientes en la integridad microvascular, que pueden conducir a grados crecientes del daño de la barrera hematoencefálica, que irán de una extravasación aislada de moléculas de pequeño peso molecular, como puede ser el contraste, a una extravasación de moléculas de mayor peso molecular, como pueden ser los elementos sanguíneos, ¿no? Entonces, así, ya de entrada, el TAC de energía dual tiene una capacidad para diferenciar entre la extravasación de contraste y la hemorragia cerebral después de la trombectomía mecánica del ictus, y así discriminar, y nos permite diferenciar diferentes grados de daño de la barrera hematoencefálica, ¿no? Como os decía, si no hay hiperdensidades puede haber un daño menor, producida por la propia isquémica. Cuando vemos que hay una extravasación de contraste, aquí hay una extravasación de moléculas de un peso molecular determinado, pero no muy alto, como puede ser el contraste iodado. Pero cuando ya hay una rotura grave e importante de la barrera hematoencefálica, pues la extravasación no solo tiene lugar de contraste, sino también de elementos sanguíneos, produce la hemorragia, y ya nos está indicando que aquí hay un daño importante de la barrera hematoencefálica. Aparte de gradar, que nos permite gradar, qué información nos da, ¿no? En un estudio que hicimos, vemos que la extravasación de contraste en sí es un marcador de mal pronóstico en comparación con la ausencia de hiperdensidades, y evidentemente pues la extravasación de sangre también es un marcador de mal pronóstico. No solo eso, sino que además nos permite adelantarnos a algo que podría suceder después, como puede ser que la extravasación de contraste es un marcador de una transformación hemorrágica retrasada, ¿no? Aquí vemos los ejemplos. Este primer ejemplo, el ejemplo A, sería un TAC sin hiperdensidades, donde luego en la resonancia confirma el infarto. Aquí veríamos en el ejemplo B una extravasación de contraste donde no hay transformación hemorrágica, pero también en el ejemplo C veríamos una extravasación de contraste que de forma
que el TAC descarta aquí, el TAC dual descarta que sea una transformación hemorrágica, pero que a posteriori la resonancia magnética nos informa que esta extravasación de contraste era como una antesala a una posible transformación hemorrágica posterior. Pues tanto con este estudio lo que vimos es que no solo nos permite gradar el daño de la barrera hematoencefálica, sino que también es la extravasación de contraste y la hemorragia cerebral, evidentemente, determinadas en el TAC después de la trombectomía mecánica, se asocia pero el pronóstico, pero sobre todo que la extravasación de contraste aislada, cuidado con ello porque puede ser un marcador, es un marcador de algo que puede suceder a posteriori, que esos pacientes pues tienen más probabilidad o más tendencia a provocar un sangrado. Otro hallazgo que hemos comentado antes es no solo ver esta extravasación o esta hiperdensidad o este sangrado a nivel del parénquima, sino también a nivel del espacio subaracnoideo, ¿no? Como podemos ver en esta imagen. Esto puede ir desde una pequeña hiperdensidad a nivel del surco silviano, que podemos interpretar de que, bueno, que está ahí, que la controlemos y que no nos puede causar ningún daño a priori, a hiperdensidades un poco más extensas, más de un área, no solo en el surco silviano, sino también a nivel de la convexidad, o ya hiperdensidades mucho más difusas después de la trombectomía mecánica. Este es un ejemplo de un paciente que hizo un ictus en la cerebral media izquierda y como vemos el daño es bihemisférico, una alteración difusa de la barrera hematoencefálica, tanto a nivel del espacio subaracnoideo, a nivel silviano, incluso intraventricular y del hemisferio contralateral, ¿no? El TAC de energía dual nos permite diferenciar a nivel extraaxial, ¿no? En el espacio subaracnoideo, dos grandes grupos, unos que dependen del contenido, o sea que no hay hiperdensidad, que solo extravasación o que hay sangre, y también nos permite diferenciar la extensión, ¿no? Y con esto se analizó cómo podía influir tanto el contenido como la extensión en el pronóstico de estos pacientes que habían tenido un ictus y habían recibido tratamiento mediante trombectomía mecánica. Lo que observó por una parte es que los patrones más difusos de hiperdensidades subaracnoideas, tanto sean de extravasación de contraste como de sangre, se asociaban a mayor tiempo de isquemia, mayor duración de los procedimientos endovasculares y también a mayor manipulación en los dispositivos endovasculares, ¿no? Esto nos hace pensar que la manipulación mecánica, mayor número de pases, mayor tiempo, hay mayor isquemia, podemos provocar mayor daño a nivel del vaso, que como os decía antes es la unidad central de la unión neurovascular. Pues cuanto más carga mecánica haya sobre estos vasos, pues más daño podemos provocar y más alteración de la barrera hematoencefálica. Y también vemos algo que se podía intuir, pero que había que demostrarlo, es que las oclusiones más distales, es decir, en segmentos más distales del M1 y sobre todo las M2, estamos tratando vasos más pequeños con los mismos dispositivos que podemos intentar medir que sean con un diámetro menor, pero son vasos más frágiles, no tienen tanta capa muscular y por lo tanto podemos hacer mayor daño a nivel mecánico en estos vasos. Veíamos que la presencia de oclusiones M2 tratadas con trombectomía mecánica también se asociaban a estas hiperdensidades difusas. Analizando ya cómo el comportamiento, ¿no?, de estas hiperdensidades, tanto en contenido como extensión o en su conjunto, cómo pueden influir en el pronóstico de estos pacientes, lo que se vio es que tanto el contenido como la extensión, el contenido en sangre y la extensión difusa se asociaban a peor pronóstico en los pacientes y a mayor tasa de mortalidad. Tal es así que en esta serie, aunque eran pocos pacientes, en alrededor de una decena de pacientes que presentaban una alteración difusa bihemisférica de la barrera hematoencefálica catalogada como extravasación de contraste o sangre en ambos hemisferios, pues todos los pacientes terminaron falleciendo durante el ingreso. Esto ya nos estaba traduciendo que había un daño masivo, grave de la barrera hematoencefálica y del cerebro, ¿no? Entonces, cerrando un poco la información que nos puede dar el TAC de energía dual, el TAC nos permite, ¿no?, diferenciar los diferentes grados de la barrera hematoencefálica y nos
da información de que tanto la extravasación de contraste o la hemorragia cerebral en el TAC de energía dual después de la trombectomía se asocia con un peor pronóstico clínico, y como os decía que el TAC de energía dual es un marcador, es una técnica de imagen que nos permite gradar los diferentes daños de la barra hematoencefálica, sobre todo en 3 estadios. La ausencia de daño de la barra hematoencefálica, que sería la ausencia de hiperdensidad, es un daño intermedio, que sería la extravasación, o un daño más grave, que sería la presencia de hemorragia cerebral, viendo y detectando que el daño intermedio, aunque sea extravasación de contraste, puede interpretar de que no es tan grave, es un marcador de una transformación hemorrágica tardía. Además, también vemos, ¿no?, que las hiperdensidades subaracnoideas que hay después de la trombectomía mecánica es un hallazgo común en los pacientes. Prácticamente casi 1 de cada 3-4 pacientes lo presenta, en esa serie hasta 28 pacientes, y que la presencia difusa de estas hiperdensidades, si su compuesto es mayoritariamente sangre, se relaciona con un peor pronóstico. Además de que tendremos que tener especial atención con esta última conclusión, ¿no? Es que los patrones difusos, que son los que se asocian a peor pronóstico, pues tienen relación con la mayor duración de los procedimientos, mayor manipulación y con oclusiones distales, ¿no? Entonces aquí ya nos da un mensaje de que hay que intentar de alguna forma mejorar los sistemas de reperfusión, los dispositivos endovasculares, para que sean lo menor dañinos posibles, y de cara a las oclusiones más distales, pues intentar seleccionar aquellos dispositivos que nos permitan ocasionar el menor daño mecánico a nivel del vaso. Entrando en el TAC perfusión, varios estudios han visto que la gravedad de la hipoperfusión, ¿no?, catalogado como el Very Low CVV, se relaciona con la transformación hemorrágica, ¿no? Son predictores de transformación hemorrágica, sí, en pacientes que reciben TPA. Como veis aquí, el Very Low, que son caídas muy profundas de la perfusión, predicen la transformación hemorrágica parenquimatosa, y además en el Very Low, en regiones que son reperfundidas, se asocian a mayor transformación hemorrágica parenquimatosa después de ser reperfundidas. No obstante, hay que decir que los tratamientos de reperfusión son tan potentes que su beneficio supera todas estas complicaciones que puede haber, pero son marcadores que nos dan mucha información, ¿no? Hay varios estudios aquí que analizan diferentes parámetros de perfusión que nos pueden dar, como puede ser, os he comentado, el cerebral volumen relativo bajo. Han demostrado que se asocia a transformaciones hemorrágicas, mayores tiempos en el mid-transit time o hipoperfusiones severas detectadas en los mapas de perfusión. Todos estos son parámetros que se han asociado a transformación hemorrágica en ictus en sí, ¿no? Lo que queríamos ver también es analizar los pacientes que se les sometía a una trombectomía mecánica, ¿no? En este estudio lo que se examinaron son los parámetros y los umbrales de los mapas de perfusión que podrían predecir la transformación hemorrágica en pacientes que se someten a trombectomía mecánica, ¿no? Entonces, cogimos a los pacientes que desarrollaron transformación hemorrágica y que tenían un TAC perfusión y una resonancia de control, y se analizaron para explorar las diferencias entre los valores de perfusión entre regiones de interés. Uno sería el tejido no infartado, el tejido infartado y el tejido con transformación hemorrágica, ¿no? Cada imagen de resonancia, como podemos ver en el vídeo, se corregistró con los mapas de perfusión correspondientes, y las regiones de interés, como he dicho, el tejido no infartado, el infartado y el tejido con transformación hemorrágica, automáticamente se corregistraron, ¿no? Como podemos ver aquí podemos ver en el vídeo, ¿no?, cómo se corregistran con imágenes en espejo estas 3 áreas de interés, y como puedes ver en las figuras de la parte inferior, se observaron diferencias claramente significativas entre los valores medios de flujo y volumen entre el tejido normal y las zonas de infarto y tejido con transformación hemorrágica. Aquí os traigo 2 ejemplos. En el ejemplo superior vemos que estas áreas rojas son aquellas donde hay mayor caída de la perfusión cerebral, que luego en la resonancia de control vemos que hay transformación hemorrágicas, y en los pacientes que no había tal caída tan grave de la hipoperfusión no había esta transformación hemorrágica, ¿no? Y como vemos en este forest plot, el volumen de regiones con CVV relativo muy bajo, que es menor al 2,5% respecto al hemisferio contralateral, así como una recanalización tardía,
o la ausencia de recanalización se asociaban a transformación hemorrágica en forma de hemorragia parenquimatosa, que son aquellas que mayor complicaciones pronósticas nos pueden dar. Y todo esto estaba ajustado por variables confusoras como podían ser la edad, el tipo de tratamiento utilizado, si se había utilizado TPA previamente o no, incluso la terapia antitrombótica que llevaba al paciente, así como la etiología del ictus. No solo vimos esto, sino que no solo tenemos en cuenta los parámetros de perfusión, sino que estos parámetros, junto con variables clínicas que de forma independiente, ¿no?, influyen en el pronóstico y el curso evolutivo de los pacientes, nos pueden aportar mayor precisión como herramientas predictoras de la evolución, ¿no? Y siguiendo con el estudio anterior, en este estudio, lo que vemos con este gráfico es una forma muy ilustrativa de ver cómo la relación que se muestra es donde vemos que los pacientes que presentan mayores caídas del CVV, la probabilidad de presentar una transformación hemorrágica crece a medida que los niveles de glucosa son más altos respecto a los pacientes que no tenían esta caída del volumen más grave. Como en estudios previos, como os he dicho, la glucemia es un factor independiente del pronóstico y evolución. En la figura inferior derecha vemos que las diferentes regiones de interés, los valores de medios de CVV son similares en los grupos de pacientes con niveles de glucosa normal y los niveles de glucosa elevado. Por lo tanto, se puede concluir que los niveles de glucosa junto con caídas graves de hipoperfusión son altamente predictoras de complicaciones hemorrágicas. No solo esto, sino que también... Permíteme avisarte solo de que son las 8:45, tienes unos minutos más, por supuesto. De acuerdo. No solo eso, sino que también no solo la glucemia, sino que diferentes variables clínicas, como pueden ser la gravedad clínica, la glucosa, la edad o haber recibido trombectomía, junto con los mapas de perfusión, nos pueden predecir mejor cómo evoluciona el paciente. Y por otro lado tenemos limitaciones, ¿no?, que pacientes con afectación importante de la perfusión, pero con clínica menos grave, con menores niveles de glucosa e incluso la trombectomía mecánica, puede modificar lo que nosotros vemos a nivel de la perfusión, ¿no? Entonces, por tanto, la alta perfusión nos permite identificar defectos graves de perfusión con caídas muy marcadas de flujo y volumen sanguíneo cerebral para predecir transformaciones hemorrágicas, y que esto, junto con parámetros clínicos como puede ser niveles elevados de glucosa o el tratamiento empleado, nos puede ayudar a predecir cuál es la evolución de los pacientes. Y por último, unas pocas diapositivas de la resonancia magnética cerebral. Como sabéis, la administración de gadolinio en la resonancia magnética también nos ayuda a ver el estado de la barrera hematoencefálica, y en este caso hay un marcador que todos conocéis, que es el HARM, el Hyperintense Acute Reperfusion Injury Marker, que se observa en el 30% de ictus isquémicos y se asocia a factores de mal pronóstico, sobre todo a mayor riesgo de transformación hemorrágica y, como vemos, mayor concentración de metaloproteinasas, que son aquellas proteasas que degradan la barrera hematoencefálica, ¿vale? Sin entrar en mucho detalle, pues vemos que el TPA exógeno también puede activar diferentes moléculas que activan estas proteinasas y producen un daño de la barra hematoencefálica, y hay varios estudios que, mediante técnicas de permeabilidad tisular como mediante técnicas de KPS, demuestran que tanto si hay hemorragia como no, el TPA puede aumentar la permeabilidad de la barra hematoencefálica. Insisto, el TPA es tan potente que diluye este efecto, pero que es importante destacar que estas técnicas nos pueden dar información sobre la permeabilidad, ¿no? Tanto el tratamiento endovenoso con TPA puede producir un daño de la pared del vaso, como hemos comentado, como el tratamiento endovascular, ¿no? Mediante sistemas mecánicos de trombectomía podemos provocar daños a nivel de la íntima y de las diferentes capas de la pared del vaso, que es la estructura fundamental de la unión neurovascular, y esto puede provocar un mayor daño de la barra hematoencefálica, ¿no? Y aquí en este estudio lo que vimos es que esto lo podemos demostrar y se puede gradar, ¿no? Después, esto es un estudio en pacientes que se ha hecho trombectomía mecánica, se hacía una resonancia en las 24 horas siguientes de la trombectomía mecánica con un flare precontraste y uno postcontraste, y veíamos que el vaso captaba, esto era visualizado por 2 neuroradiólogos y con un coeficiente kappa alto, y además se analizaba también la presencia de esta extravasación de gadolinio en diferentes niveles, ¿no? Gradando que había un daño grave de la barrera cuando había la presencia de gadolinio en los surcos o a nivel subaracnoideo en más de 10 cortes. Esto indicaba que había una disrupción grave. Pues, ¿cómo lo analizamos? Pues en el flare postgadolinio íbamos al vaso,
marcábamos de forma semiautomática la máscara en el vaso y esto lo trasladábamos al TOF, ¿no? Time of Flight, que es las secuencias basales sobre las que se adquiere la angioresonancia. La máscara la trasladábamos aquí y marcábamos donde había la captación del vaso en el segmento de vaso, que luego nosotros detectamos que curiosamente era la misma zona donde había habido el daño mecánico en el vaso, como podemos ver marcados aquí en las flechas. Que vimos que la captación del vaso, como vemos, se asocia a la administración previa de TPA, como hemos dicho que el TPA activa estas metalproteinesas que están en el vaso, y además también se asociaba la captación del vaso y por lo tanto mayor daño a mayor número de pases. No solo eso, sino que se asociaba a variables clínicas como puede ser el pronóstico y el tamaño del infarto a los 3 meses, y también esta captación del vaso se asociaba a cualquier tipo de transformación, sobre todo la subaracnoidea y a un daño mayor de la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, podemos ya gradar un poco que la afectación del vaso tiene una implicación en el daño de la barrera hematoencefálica y con unas consecuencias clínicas importantes. Aquí los 3 ejemplos, como podemos ver, es un paciente que se hace una trombectomía primaria en la que no vemos captación del vaso y podemos decir que hay una integridad de la unión neurovascular. Otro paciente con un pase al que previamente se administra TPA, que hay una mínima captación del vaso sin disrupción más allá del vaso, puede haber un daño intermedio, y en pacientes que se hace mayor manipulación, mayor número de pases, vemos que hay una mayor captación a nivel del vaso y mayor disfunción grave de la barrera hematoencefálica, que nos podría estar traduciendo que hay mayor daño a nivel de la unidad neurovascular y por lo tanto mayor daño a nivel de la barrera hematoencefálica. Las conclusiones, y termino con 2 diapositivas, es que la extravasación de gadolino en resonancia, conocida como el HARM, se asocia a un daño por reperfusión tisular y riesgo de transformación hemorrágica, y también que la resonancia magnética mediante la administración de gadolino nos permite estudiar, ¿no?, la pared del vaso, algo que comentaba antes el doctor Puig, que se relaciona con mayor manipulación, mayor daño de la barrera hematoencefálica y mayor volumen del infarto final, y así como un pronóstico clínico, ¿no? Y para finalizar la discusión, como se comentaba antes en la introducción, ¿no?, los tratamientos de reperfusión han demostrado, ¿no?, que casi la mitad de los pacientes que lo reciben terminan teniendo un buen pronóstico a los 3 meses, ¿vale? Todo esto con el avance de los tratamientos de perfusión y la selección de los pacientes, pero tenemos un alto porcentaje, más de la mitad de estos pacientes, que siguen teniendo un mal pronóstico. Este mal pronóstico puede deberse a diferentes causas, y pensamos que muchas de ellas son a los efectos deleterios que puede haber tanto a nivel de la barrera hematoencefálica, a nivel del parénquima, a nivel de la pared del vaso y a nivel de la microvasculatura. Entender mucho mejor estos mecanismos nos ayudará a poder plantear terapias neuroprotectoras que estabilicen estas unidades y por lo tanto poder trasladar mayor número de pacientes de mal pronóstico a buen pronóstico. Y eso era todo lo que os quería comentar. Muy bien, gracias Artur. Felicidades por la brillante exposición, y vamos a dar paso a las preguntas, que hay varias además. Las primeras de parte de Salva. Como neurólogo vascular, ¿crees que los informes del PAC multimodal en el infarto cerebral agudo deberían ser informes estructurados? ¿Crees que esto aportaría cosas positivas? Y en la misma línea, ¿estos informes crees que deberían incluir parámetros cuantitativos más allá de la valoración visual cualitativa? Yo creo que de base, ¿no?, a mí como clínico, por un informe estructurado te ayuda un poco, ¿no?, a escalonar y a poder ver todo lo que es analizado, pero dentro individualizar cada paciente, y la incorporación de parámetros cuantitativos nos puede ayudar mucho, porque como podemos ver, la gradación de mayores áreas de hipoperfusión más graves pues pueden asociarse a peor evolución clínica y más riesgo de complicaciones hemorrágicas, que al clínico pues le pueden servir de cara al manejo, tanto del manejo hemodinámico como el manejo antitrombótico, y de cómo puede evolucionar el paciente en las primeras horas o días. ¿Cuál sería tu opinión respecto a los algoritmos de inteligencia artificial tipo RAPID para la valoración de estos pacientes? El RAPID es un
sistema que cada vez se está utilizando más en los centros y un poco responde a la pregunta anterior, ¿no? El RAPID, de forma muy rápida y prácticamente simultánea conforme al momento que se adquiere la neuroimagen, nos informa del volumen de tejido hipoperfundido, del volumen del tejido, digamos, del core, y de diferentes parámetros que pueden ser de gran utilidad para decidir el tratamiento y, como insisto, y como lo que hemos comentado, ¿no? De poder predecir cómo puede ir este paciente. Yo creo que es cuanto más información, siempre y cuando esté bien detallada y estructurada, pues nos puede servir muchísimo para gradar e individualizar cada uno de los pacientes, que al final en medicina es esto, es la individualización de cada paciente. No es lo mismo un paciente con una M1 tapada que haces una trombectomía con el siguiente que te vendrá, que tiene la misma oclusión, en la misma localización, que le haces el mismo tratamiento, pero que su estado hemodinámico, su estado de perfusión o el estado del parénquima son completamente diferentes. Todos no pueden entrar dentro del mismo cajón, sino que hay que individualizar cada uno de ellos, y el RAPID nos ofrece volúmenes cuantitativos de cada uno de ellos. Y la siguiente pregunta, también en este caso de Salva, pregunta por qué valor tiene o sigue teniendo, ¿no?, la valoración de parámetros relacionados con la circulación colateral en estos pacientes. Creo que es una línea que se puso muy de moda y la verdad es que últimamente ha perdido fuerza, ¿no? Creo que pregunta en esta línea, Salva. Sí, yo creo que las colaterales son muy importantes. Al final, también, de alguna forma, las colaterales tienen una relación directa con el área de penumbra, ¿no? Lo que sí que sabemos de aquellos pacientes que no tienen colaterales, la progresión del infarto es más rápido, hay menos área de penumbra, y los pacientes que tienen mejor colateralidad son pacientes que pueden aguantar más tiempo, ¿no? Las colaterales yo creo que son un factor fundamental en aquellos pacientes que llegan en ventanas tardías sin tener un infarto extenso. Yo creo que hay que valorarlas igualmente también, y que es una información complementaria al estado de perfusión, al área de penumbra, y yo creo que es importante. Y en esta línea, esta pregunta es mía. ¿Crees que la técnica ideal para valorar esta colateralidad es el angiotac, es la perfusión, es el angiotac con varias fases? ¿Cuál es, en tu opinión, la mejor técnica para valorar esto? Claro, yo creo que posiblemente vosotros los mecanismos los entendéis y sabéis mucho más, posiblemente el TAC en diferentes fases nos da más información, ¿no?, de cómo está llegando el contraste del angiotac. Al final lo que vemos es un momento estático, pero no vemos cómo está llegando a diferentes áreas el contraste, que al final de alguna forma es más o menos complementario como lo que nos está pudiendo la perfusión, ¿no? Habrá unas áreas de perfusión donde el mid transit time y el time to peak llegan a X segundos, y otras que llegan más tarde. El TAC multifase pues nos puede dar esto, ¿no? El tiempo de retraso que puede llegar. Es muy visual y nos puede dar información de cuáles son zonas que están muy en riesgo porque no llega nada de perfusión. Muy bien. Pasamos a una pregunta de Josep Puig. Gente, en primer lugar, te felicita por tu exposición y hace una pregunta más de cara, de tipo docente, ¿no?, y de cara a los residentes. Y te pregunta qué hallazgos radiológicos deberíamos indiscutiblemente incluir en nuestro informe cuando vemos un paciente con ictus isquémico en fase aguda, y a mí me gustaría añadir, y en los controles posteriores, no solo en el diagnóstico, sino también en los controles posteriores. Bueno, en la fase aguda, evidentemente, antes de empezar, sí hay indicios de que puede haber algún componente hemorrágico, porque esto nos puede limitar el tratamiento a hacer. Detectar o discernir las áreas, ¿no?, de isquemia precoz, ¿no?, que esto a veces el ASPEX nos lo puede dar, pero nos puedes informar con mayor precisión qué áreas se puede intuir que se ven un poco más edematosas o con mayor diferenciación córtico-subcortical, y esta información al clínico le puede servir porque puede justificar que esta área o zonas donde ya se observa el infarto se traducen con la clínica que tiene el paciente, y a lo mejor el resto de parénquima que no se ve afecto no hay traducción clínica, y nos puede permitir la toma de decisiones. Evidentemente la localización de la oclusión, y como se hace un angiotac, informar
no solo que a veces, ¿no?, todos nos podemos centrar en el vasoafecto, sino en el sistema vascular general, ver si hay estenosis, hay oclusiones en otras arterias que ahora mismo no están dando clínica, si a nivel del arco aórtico se ven placas complicadas con presencias de trombo. Todo esto nos ayuda tanto al intervencionista para hacer el procedimiento como a los clínicos para poder saber la etiología, delante de qué paciente nos estamos enfrentando y cuál es lo mejor que le podemos ofrecer. Y a posteriori, pues, cualquier complicación hemorrágica que aparezca, como digo, la presencia de, si hay un TAC dual de contraste, pues que nos puede marcar un poco la decisión terapéutica posterior, así como detectar la presencia de edema acompañante al infarto, ¿no?, que sobre todo en infartos extensos, pues que pueden transformarse en malignos y que pueden tener un comportamiento agresivo y influir negativamente en el pronóstico vital de los pacientes. Y en este primer control post-trombectomía, en estas 24-48 horas iniciales, si tenemos disponible TAC de energía dual siempre. Si se ha hecho trombectomía, yo creo que te puede ayudar a tener información, como hemos dicho, y a la hora del manejo, ¿no? O sea, si mejor vemos que un paciente que se hace un TAC después de la trombectomía y una hiperdensidad y no sabemos lo que es, y un paciente que muchos de ellas pueden tener complicaciones trombóticas, como puede ser un TEB, llevar válvulas mecánicas, infartos de miocardio, que son pacientes que necesitas un tratamiento antitrombótico precoz porque hay otros patologías o la propia patología que ocasiona el ictus que pueden repetir. Yo creo que te ayuda mucho a poder tomar decisiones que tendrán un impacto claramente en la evolución y el pronóstico de los pacientes. Si se puede hacer, yo creo que toda información extra, si se sabe analizar e interpretar bien, nos va a ayudar muchísimo en el manejo de los pacientes. Muy bien, bueno, realmente la sesión ha sido un éxito, sigue habiendo mucha actividad en el chat. Creo que voy a hacer la última pregunta para después dar paso a Josep Puig, que además está también escribiendo preguntas y seguro que será más dinámico si te las hace él directamente. La última pregunta en este caso es de Víctor Obac y te pregunta Artur si llegaremos a demostrar que la trombectomía mecánica inicial en centros terciarios de ictus con angiorradiólogos intervencionistas presenciales es mejor que la trombolisis seguida de la trombectomía mecánica. Dejar la trombolisis solo a centros primarios, ¿no? Sin neuroradiólogo intervencionista. Bueno, es que aquí es complicado, ¿no? Recientemente el estudio RACECAT ha visto que no hay diferencias. El hecho de trasladar a un paciente a mayor distancia puede ser que le dejes de beneficiar de tratamientos de reperfusión. Yo creo que el futuro, y eso espero, es un poco hacia cómo van, por ejemplo, los australianos o los nórdicos, ¿no?, que son ambulancias que incluyen técnicas de imagen, como es un TAC, que suben al paciente a la ambulancia, detectan, descartan que es hemorragia, esto junto con la clínica, o incluso si tienen capacidad de poder detectar la oclusión, con esto decidir empezar ahí mismo el tratamiento y trasladarlo al centro terciario donde se hace trombectomía. Yo creo que si queremos mejorar el pronóstico de los pacientes, tratarlos antes y mejor, yo creo que los esfuerzos deberían ir aún en esta línea, es en detectarlos prácticamente en el domicilio o en la propia ambulancia, que es pacientes que son beneficiarios de tratamientos endovasculares, y por tanto ir a centros terciarios y mientras tú lo trasladas poder administrar el TPA. Ha salido una pregunta última que la verdad es que es muy interesante y ahora sí, con esto tendremos que cerrar, para dar paso a Josep Puig. ¿Es, Arturo, que en el futuro se demostrará que debería realizarse trombectomía de vasos proximales independientemente del INH? En eso estamos. Es una pregunta peliaguda que hace mi compañero el doctor San Román. Es difícil responder, ¿no?, porque hay pacientes con oclusiones proximales que llegan al hospital casi asintomáticos y te pueden aguantar. De aquí importante el estado de perfusión, el estado de colaterales, cómo se ha comportado clínicamente, y estos pacientes puede ser que si no se hace ningún tratamiento endovascular tengan buen pronóstico, o otros que según la evolución que tengan. Yo creo que pronto, ¿no?, ahora en los ensayos que hay de ictus con clínica leve de oclusión proximal saldremos de dudas, pero no tengo muy claro cuál será el resultado. Yo creo que
el avance en medicina son los ensayos que demuestran, ¿no? en estudios muy estrictos que demuestran cuál puede ser el camino, pero bueno, yo creo que al final la tendencia, igual que se ha demostrado que en ventanas más tardías pacientes seleccionados pueden beneficiarse posiblemente con NIHs más bajos también, a la vez que esto nos permitirá seguir en la misma línea de mejorar todos los dispositivos de forma que sean menos dañinos y que consigamos recanalizar más. Las tasas de recanalización son altísimas, más del 90%, pero recanalizan con el menor número de manipulación posible y menor daño. Yo creo que tienen que ir como en paralelo, diría yo. Muchas gracias, Artur. Le cedo la palabra al doctor Puig. Gracias, Albert, únicamente porque estamos ya muy pasados de tiempo, ¿verdad, Salva? Estamos ya sobrepasando todo. Artur, felicidades por la presentación. Está claro que lo vemos una vez más en este tipo de coloquios y de debates, ¿no? Porque al final lo que tú pones encima de la mesa es un debate que tenemos que ir de la mano neurólogos, neuroadictos, radiólogos e intervencionistas. Está clarísimo. Esto es evidente, es decir, es de una riqueza tan dimensionada a lo que estamos hablando que requiere pues, bueno, un esfuerzo colectivo. Y únicamente quería comentar dos cosas rápidas. La primera es una reflexión personal. Cuando hablamos de predicción de ranking a los 3 meses, que nos gusta tanto, desde el punto de vista de los radiólogos, ¿no? Tenemos pacientes que, bueno, pues junto con vosotros, ¿no? se toman las decisiones y también pues hacemos investigación. NIH al alta y ranking al alta, esto tiene un peso predictivo de evolución tremendo. Es el gran bloque que siempre chocamos, ¿no? A grosso modo, no estamos individualizando cohortes, a grosso modo. Ranking alta, NIH alta, incluso a las 48 horas, 72 horas tiene un valor predictivo tremendo y únicamente nosotros, a grandes rasgos, insisto, tenemos un valor complementario de explicar un 30% la covarianza de este modelo predictivo de evolución a los 3 meses. Esto es importante tenerlo en cuenta, pero tiene un rol complementario nuestro indiscutible. Después te quería comentar ya para acabar lo que un poco hemos discutido al principio, que es el tema y que viene ligado con lo que ahora comentabas, la eficacia de estos dispositivos. Efectivamente, cuando vemos pues, compañeros como Luis, como Jordi Blasco, pues, bueno, como Antonio, ¿no? que sacan sus trombos, etc. Como tú dices, al final muchas veces se consigue, ¿no? recanalizar. El tema está en hacerlo en el primer pase, ¿no? Ahí está, eficacia y efectividad de la técnica. ¿Qué podríamos comentar sobre los marcadores per se del trombo? ¿No? Es lo que comentamos, ¿no? Nos fijamos en parénquima, nos fijamos en lo que nos ha ayudado a extender toda esta ventana mágica terapéutica, que sea la penumbra, que sea el área de infarto irreversible, que sea el ASPES, que sea circulación colateral. Pero ¿y el trombo en sí? Este target que vamos a tratar, este target que al final los colegas intervencionistas tienen que abordar, tienen que encarar, que si técnica aspirativa, que si stent retriever, que si combinada, que si balón, que si no balón. ¿Crees que el TAC simple, incluso el angio-CT, yo creo que sí, puede aportar un valor? Incluso deberíamos, en algún momento, los radiólogos dar alguna información en los informes. Si el trombo, por ejemplo, es corto o largo, es decir, un trombo que mida más de 1 centímetro, hay estudios que dicen que hay un efecto, sobre todo en TPA, no está tan demostrado en trombectomía, que a lo mejor pues, no se diluye con tanta facilidad como si tienes un trombo más corto. Un trombo más hiperdenso parece que también cuantificado, porque sabemos que la ACM hiperdensa pues también es una mentira a medias, ¿no? Porque no todos los trombos son hiperdensos, obviamente. Cuantificar la densidad, ver si incluso si tiene algún valor de permeabilidad, en el sentido de si hay diferencia entre ¿no? el TAC simple y el angio en una red cuantificada en un punto en otro. Este conjunto de marcadores, obviamente, ¿dónde se localiza el trombo? Si es una oclusión proximal o distal. La información precisa del trombo, ¿qué crees tú? ¿Cómo la deberíamos manejar? ¿Sería útil que algún ensayo clínico ya acabara de caracterizar alguna variable pivotal de la trombosis para intentar mejorar la selección de pacientes e intentar discriminar cuál sería el mejor de los abordajes de la trombectomía mecánica? Sí, sí, totalmente, ¿no? Esto lo vemos prácticamente en el día a día cuando presentamos los casos y llamamos a Luis, a Antonio o el Jordi Blasco, los intervencionistas, por ejemplo, de mi hospital, miramos, incluso
vemos este TAC con esta imagen muy hiperdensa que puede sugerir cálcica, o una placa con una área hipodensa que puede sugerir un trombo fresco. Yo creo que todas estas variables el TAC nos puede dar información. Yo creo que influyen claramente en cómo pueden responder a los tratamientos endovasculares, tanto la longitud como la composición. Y yo creo que el siguiente paso, que es algo que aquí, gracias a los compañeros de angiorradiologías, hemos obtenido los trombos, y lo que estamos es analizándolos para ver su composición y cómo han respondido a las terapias de reperfusión, ¿no? Mirar qué características había en las imágenes, en el TAC y en el angioTAC, cuáles son las características anatomopatológicas de los trombos extraídos, y cómo ha ido el paciente y cuánto más o menos ha costado, cuánto o más complicaciones ha habido. Creo que aunar todas estas, ¿no?, esta cronología es importante para poder diseñar nuevos dispositivos, mejorar las terapias o incluso plantear fármacos o moléculas que incidan en ello. Yo creo que esto es muy importante, y al final no olvidemos que la causa que produce toda esta enfermedad es un coágulo o un trombo que, como tú dices, al final se está mirando al campo sin prestarle mucha atención, ¿no?, a la gasolina, que es lo que ha encendido todo el sistema. Yo creo que es importante. Hay algunos estudios italianos que están analizando el trombo, y como te digo, aquí tenemos una serie de pacientes que tenemos trombos, los hemos analizado por microscopía electrónica y anatomopatológicamente, y esperemos que pronto a ver si tenemos resultados, pero yo creo que el análisis de los trombos es muy importante. Perfecto. Muy bien. Bueno, gracias, Josep, por tus comentarios acertados, y también muchas gracias, Albert, por tu excelente moderación, y sobre todo, Artur. Ha sido una presentación magistral, muchísimas gracias. Yo intento hacer siempre un resumen como una regla mnemotécnica, y yo creo que la base es contraste, porque la pregunta era, oye, ¿cuáles son los predictores de evolución pronóstica del paciente tratado con un ictus? Y has hablado de contraste, has dicho, oye, extravasación del contraste yodado, ¿no?, que se relaciona con la formación hemorrágica, alteración de la perfusión, el estudio de perfusión, con el factor de la glucosa, ¿no?, y otros factores. Después has hablado de resos, si hacemos, pues también un poco la extravasación de gadolinio, ¿no?, que el HAR, ¿no?, y también incluso has hablado del realce en la pared. Por lo tanto, contraste como regla, y después aplicar, evidentemente, correlacionarlo con otros parámetros, como también ha subrayado Albert. No sé, Josep, ¿te parece bien un poco todo este resumen? Muy mínimo, Artur. ¿Quieres añadir algo más? O sea, no, ahora las técnicas que hay, pues el contraste, como dijimos, puede aportar mucha información, ¿no? Y yo también creo que todo avanza, incluso las técnicas de neuroimagen, ¿no? Ahora aparecerán pues las resonancias sintéticas, y se pueden perfeccionar, y demás cosas, de la arteria spin label y demás, que nos pueden dar información sin a lo mejor ser tan agresivos, pero yo creo que el contraste, la administración de estas sustancias, ya sea yodado o gadolinio, nos permiten gradar, porque es aquello que va por la sangre, nos permite gradar cómo está la perfusión, cómo está la barrera hematoencefálica, que son las dos variables importantes y muy influyentes en el pronóstico y la evolución de los ictus. Yo creo que es importante. Espero que en algún futuro pues, podamos tener la misma información sin administrar agentes externos que dentro de todo, como sabemos, pues pueden también tener sus complicaciones, ¿no? Pero de riesgo-beneficio pues nos dan muchísima información. Perfecto, pues muchísimas gracias, Artur. Seguro que contamos contigo próximamente de nuevo para hacer el seguimiento del tema. Sin más, un poco a la audiencia informarles de que mañana tendremos al doctor Francisco Tardáguila, que nos va a hablar de saber combinar en tiempos de crisis como los actuales el bienestar con la conciliación, el trabajo familia a nivel de radiología y a nivel de medicina. Estáis todos invitados, nos vemos mañana. Muchas gracias, Artur, Albert y Josep. Venga, Gracias a vosotros. Un saludo. Buenos días.